Ante todo, muy buenas noches, profesor. El día de hoy voy a exponer lo que es el modalismo. Soy la alumna Rosa Javier Ortiz Torres. Dentro de la introducción vamos a ver que el modalismo es considerado como una herejía teológica, ya que va a negar lo que es la Trinidad de Dios, en la cual nosotros consideramos que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola esencia. El modalismo va a enseñar que Dios es una sola persona, que se manifiesta o aparece en tres modos o formas diferentes, a veces como el Padre o a veces como el Hijo, a veces como el Espíritu Santo, en lugar de existir eternamente como tres personas distintas. Historia del modalismo. Vamos a ver a Orígenes en el siglo II y III. Durante las primeras décadas teológicas sobre la naturaleza de Dios, en particular sobre la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, las primeras modalidades intentaron defender la unidad de Dios, pero posteriormente se dieron cuenta de las distintas personas dentro de la Trinidad. Sabelio y el sabelianismo, bueno, esta teología cristiana del siglo III fue el defensor más destacado del modalismo, razón por la cual a veces se le denomina sabelianismo. Sabelio enseña que Dios es una sola persona y utiliza la analogía del sol, donde Dios es la fuente de poder, la luz el Hijo y el calor es el Espíritu Santo, pero no son entidades distintas, sino diferentes aspectos de una misma persona. Bueno, él lo consideraba de esta manera. Condena de los primeros concilios de la Iglesia. Bueno, los primeros padres de la Iglesia, que son Tertulio, Hipócrates, eh, posteriormente Atanasio y otros, van a considerar el modalismo que está fuera, así decirlo, de lo que es las escrituras, o niega lo que es la Trinidad de Cristo, o la Trinidad, mejor dicho, de Dios. Por ejemplo, el Concilio de Nicea en el año 325 y más tarde el Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, afirma la doctrina de la Trinidad, aclarando que Dios es uno, perdón, en esencia, pero existe como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mientras que el modernismo rechaza esa distinción. Fue oficialmente rechazado por la Iglesia por ser incompatible con la enseñanza de la palabra. Influencia y reaparición. Pues, aunque oficialmente fue condenado, el modalismo ha resurgido a lo largo de la historia de la Iglesia de diversas formas. Por ejemplo, hay dos movimientos. El primero es el pentecostalismo unitario, en el cual este movimiento va a rechazar la doctrina ortodoxa de la Trinidad y enseña una forma de modalidad en la que Dios es una sola persona y se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Teología del modalismo. Tenemos la negación de la Trinidad. Como sabemos anteriormente hemos visto, pues el modalismo niega la distinción entre las personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, considera que el Padre es del Antiguo Testamento, el Hijo durante la vida, o sea, la vida terrenal, que es Jesús, y el Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo y en la era de la Iglesia. Patripacianismo. El patripacianismo, una consecuencia del modalismo, es la postura conocida como patripacionismo, que significa el Padre sufre, dado que en el momento en el que Jesús fue delante, así se fue a morir en la cruz, considera que también fue el Padre. Eso tuvo fuertes críticas teológicas de la iglesia primitiva como Tertulio, que argumentó que tal postura malinterpreta tanto la encarnación como la Trinidad.
Sigamos con las teologías del modalismo. Cristología. El modalismo distorsiona la comprensión bíblica de la encarnación. Las doctrinas ortodoxas sostienen que el Hijo y la segunda persona de la Trinidad asumirán la naturaleza humana de la persona de Jesucristo. En el modalismo, sin embargo, el Hijo no es una persona distinta, sino simplemente es una manifestación temporal de Dios. Esto disminuye el significado completo de la encarnación y confunde a los roles del Padre, del Hijo, tal como se revelan en las Escrituras. Función del Espíritu Santo. En el modalismo, el Espíritu Santo no es una persona distinta, sino simplemente otra forma o manifestación de Dios. Eso significa que la interacción personal entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en las Escrituras, el bautismo de Jesús, que está en Mateo 3, 16, 17, donde está presente las tres personas, se explica como diferentes manifestaciones de la misma persona, en lugar de la relación interpersonal dentro de la Trinidad. Negación de las distintas personas. El principal error del moralismo es su rechazo a la doctrina trinitaria. Vemos un claro ejemplo en la Biblia, en el bautismo de Jesús. Ahí se muestra y se habla, ¿no?, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también cuando Jesús oró con el Padre en Juan 17, mostrando una clara distinción entre las dos personas, porque Jesús ora delante de su Padre. La gran comisión, en el cual nos da a conocer en Mateo 28, 19, que hay que ir y predicar, ¿no?, el Evangelio en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dando a conocer que son, o sea, son igual, es la misma autoridad, pero son distintos. El modelismo socapa la doctrina de la encarnación. Confunde la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, distorsiona la visión de la encarnación. En el cristianismo ortodoxo, el Hijo no es el Espíritu Santo, ni tampoco es el Padre. Visión histórica cristiana ortodoxa. La concepción cristiana histórica de Dios se fundamenta en la doctrina de la Trinidad, que afirma que Dios es una esencia en tres personas. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la visión que se ar- articula en el credo de Nicea y se reafirma en los concilios eclesiásticos posteriores. Un solo Dios, tres personas. La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Pero este Dios existe en tres personas. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, compartiendo la misma esencia divina, pero son distintos en su relación personal, en sus relaciones personales. El Padre no es Hijo y el Hijo no es Espíritu y el Espíritu no es Padre. Son distintos, pero aún en perfecta unidad. La verdadera encarnación de Cristo. El cristianismo ortodoxo enseña que el Hijo no es el Padre, no es el Espíritu Santo. Se encarna como Jesucristo. Jesucristo es plenamente Dios, plenamente hombre, dos naturalezas y una sola persona. Según Juan 1:14 y Colosenses 29, mejor dicho, 2:9. La encarnación es fundamental para la fe cristiana, ya que es mediante la muerte y la resurrección de Jesús que la humanidad se salva. Funciones distintas dentro de la Trinidad. Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en esencia, desempeñan funciones distintas en el plan de la salvación. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere por los pecados del mundo y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a los creyentes. El moralismo confunde estas funciones distintas. Gracias, eso sería todo.